Ojalá que por lo de inicio usted crea firmemente que no importa cómo es usted, qué posición tiene en su trabajo, qué estudios tiene intelectuales, no importa cuánto gane, usted donde está puede ser un agente de cambio si usted tiene a Cristo en su corazón. Y no solamente tiene que creerlo, también usted tiene que aceptar que la razón por la que Dios lo tiene ahí donde está es para eso precisamente, para cambiar nuestra sociedad. Hermanos, ¿no es verdad que estamos cansados de la sociedad en la que vivimos? El tipo de personas, mire, cada vez la cosa está más terrible. Usted ha estado oyendo las noticias acerca de las elecciones en Estados Unidos. Cuando habíamos visto, tanto en las de Estados Unidos como en las últimas en México, los ataques tan descalificadores y personales que se hacen los candidatos unos a los otros. Ya no sabe uno quién es el mejor, sino quién es el menos peor. Y lo triste, hermano, es que eso ha involucrado a la gente de Dios. Eso es lo más triste. Que nosotros pudiéramos manifestar un cambio, aun cuando la ola de maldad y de oscuridad siga creciendo, que esas luces sigan prendidas, es lo que Dios espera a través de cada uno de sus hijos. Y yo no sé si usted lo ha considerado, pero una de las cualidades o características que más deben impactar del cristiano es una de las características que más impactaron de Jesús, y es la humildad. Esa humildad que nos permite a cada uno de nosotros, sin devalorarnos o sin quitarnos valor a nosotros mismos, poder considerar a los demás, a todos los demás, como superiores a nosotros mismos. Así que yo quisiera que comenzáramos definiendo, hermanos, qué es la humildad y qué es la soberbia desde su perspectiva. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a empezar con la humildad. ¿Cómo define la humildad? Bueno, humildad es reconocer mis errores, aceptarlos y corregirlos. Pero entonces Jesús reconoció sus errores. Bueno, ya referente a ello, el Señor Jesús nunca tuvo errores, o sea, Él siempre habló la verdad. Entonces no ocupaba humildad. Sí, hermano, es que... ¿Todo es eso? Entonces estoy mal, a lo mejor. Es que todo lo sabía, pero jamás lo presumía, sino que lo declaraba en el momento exacto para que los demás reconocieran su error. ¿Quién más define humildad, hermano? Una palabra, sencillo. Sencillo. Eso que la palabra humildad viene siendo el Señor Jesús, dice, porque muchas veces decimos que para muestra un botón y pues el Señor Jesucristo nos demostraba todo eso, pues. Cuando hablamos de Jesús como una persona humilde, ¿a qué nos referimos, verdad? Jesús. Pues humildad es como ver a los demás superiores a nosotros. Un acto de verlos como superiores a nosotros es el servicio. La humildad es servir a nosotros. Muy bien, ahorita vamos a ver estos dos elementos indispensables para la humildad, hermana. No sentirme más que el otro, sentirme que estamos Igual, sentirse que están igual. Bien, hermanos, el problema con la humildad es que en nuestras definiciones dejamos fuera mucho de la humildad. Y hay dos elementos que mencionó Jesús que son clave para comprender lo que es la humildad. Obviamente la humildad tiene que ver con reconocer quién soy, porque la humildad nada tiene que ver con sentirme menos que los demás. De pronto vemos una gente apocada, de esas que se sienten menos y decimos, mírense qué humildito, ¿no? La humildad no tiene nada que ver con sentirme menos que los demás, o ser una persona apocada, que tiene una baja autoestima. Nada tiene que ver eso, porque pensemos de nuevo en Jesús. Cada vez que definamos humildad, por eso lo sé con la hermana Juanita, hay que pensar en Jesús, porque lo que digamos que es humildad tiene que representar lo que Jesús es y lo que Jesús representó. Entonces, nada tiene que ver con sentirnos menos, con tener baja autoestima o con ser calladitos y alejaditos de los demás. Nada tiene que ver la humildad con eso. La humildad tiene que ver con el saber quién soy y considerar a los demás. Considerar no significa que realmente crea que son más que yo. Considerar a los demás superiores a mí. Ese es el primer elemento indispensable. Y el segundo es la prueba de que es verdad que los considero superiores a mí. Porque como dijo Jesús ahorita, nos convertimos en sus servidores. ¿Por qué los sirvo? Porque creo que son superiores a mí, porque considero que son superiores y merecen mi servicio. Ahora, vea esa definición. ¿Representa a Jesús o no? ¿Jesús sabía quién era o no? Sí. No era
por mucho superior a todos los demás, Sí. pero los trató como si ellos fueran todos superiores a él, ¿o no? Sí. Entonces vea qué es realmente la humildad, hermano. Y considere ahora si usted es humilde. ¿Usted es una persona humilde? Piense primero en su propio concepto en base a esto que acabamos de definir, ¿verdad? Soy una persona humilde. Y la segunda es, si les preguntamos a los que le rodean, en su trabajo, en su casa, en la colonia, ¿dirían que usted es una persona humilde? Y en la iglesia también. ¿Dirían que usted es una persona humilde? Ahora, si la respuesta de la mayoría de nosotros es no, vea por qué nosotros no podemos influir en el mundo. Si somos personas que no reflejan humildad, la gente no pone sus ojos en nosotros y no se dejan influir. ¿A quién le gustan los soberbios de ustedes? ¿A quién le gustaría a una persona soberbia decir, yo quiero que sea mi amiga, o quiero que sea mi jefe, o quiero que sea mi pareja? A una persona soberbia. Nadie. Entonces, por eso estamos así. Vamos a orar, hermanos, para iniciar este estudio en base a la palabra de Dios. Continuamos en Daniel. Vamos a ver hoy el capítulo 4. Vamos a orar. Padre, en este día, en este tema tan aparentemente sencillo, yo te ruego que tú puedas hablarnos con autoridad, con poder, que tú puedas ayudarnos a aceptar nuestra realidad poco humilde, Señor, y que en verdad este día, pensando en el mundo que tú amas, decidamos vivir con humildad. Y si nos cuesta trabajo en este momento, te ruego que tú nos permitas decidir ejercitarnos en la humildad. Toca el corazón de tu iglesia aquí presente, Señor, para que atendamos y obedezcamos a tu voz. Trae con cuidado a los que no han llegado, permíteles llegar también con bendición y protección. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de leer la primera parte de la lección, hermano, quisiera que usted recordara aquel evento a través del cual Jesús dijo de una manera bien clara que Él era manso y humilde, además, a pesar de ser el Maestro y Señor. Él había manifestado humildad. ¿Se acuerda cuál fue ese evento? La última noche antes de morir. Él ya había manifestado autoridad, poder sobre todos. Los que estaban ahí, esos 12, porque Judas aún estaba ahí. Los 12 habían visto a Jesús como el Mesías, como el Señor, el Hijo de Dios, una persona de autoridad. Y entonces, en ese momento, después de que están cenando y es en la noche, hermano, yo quiero que usted piense en todo un día de caminar con guaraches en lugares terregosos como lo era Jerusalén en aquella época. ¿Cómo estarían los pies de los discípulos? Con costras de lodo, ¿verdad? De tierra. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice que se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe a la cintura, toma un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Esa escena, hermanos, que se representa en pinturas, en cuadros, en un montón de imágenes, manifiesta lo que es la verdadera humildad. Jesús sabía quién era y se los dijo esa noche, ¿se acuerdan? Yo soy el Maestro y Señor. Ustedes así me lo dicen y dicen bien porque lo soy. Esa es la humildad. Reconozco quién soy. Pero dice, si yo, el Maestro y Señor, me he humillado a lavarle los pies o he descendido al grado de ser un siervo para lavarles los pies, ahí está la prueba de que Él a ellos los veía o los consideraba como gente importante. Dice, si yo lo he hecho, entonces ustedes también deben hacerlo entre ustedes. Yo quiero que piensen un poquito más en esa escena, porque no solamente lavó los pies de Pedro, de quien Jesús sabía que llegaría a ser un pilar importante en la iglesia. No solo lavó los pies de de Juan, que sabía que iba a ser importante, no solo en la revelación, sino en el plan de Dios para la iglesia. No solo lavó los pies de Jacobo, quien sabía que iba a dar su vida por él, también lavó los pies de Judas, que sabía que lo iba a traicionar esa misma noche. Hermanos, yo no sé si usted, discípulo humilde, supiera que alguien lo va a traicionar, a lo mejor hubiera dicho Jesús, voy a esperar que Judas se vaya y luego les lavo los pies a los demás, porque ellos sí se lo merecen. Pero vea cómo Jesús no tomó en cuenta la condición de Judas y lo que Judas iba a hacer. No tomó en cuenta las fallas del carácter, los pecados de lo que Judas representaba. Él lavó los pies. La humildad implica entonces, agregándole esto a lo que ya vimos, que una persona también considera a alguien que es enemigo, que es difícil, que es
irritante, la considera superior y está dispuesto a servirla. Todo eso debe mostrarnos la realidad de lo que es la humildad que los cristianos debemos reflejar. Ahora sí, capítulo 4 de Daniel. Déjenme leer a mí la primera parte del capítulo porque no quisiera evitar lo que provocó lo que vamos a estudiar a partir del versículo 28. Pero quiero mostrarle desde el primer versículo del capítulo 4. Sígame usted con su mirada, por favor. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas, quiten el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destruyanlo, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Muy bien, hermanos, hasta aquí. ¿Qué tal la historia? Vamos a pensar que usted es Nabucodonosor, o usted es Nabucodonosora. ¿Sí? Usted recuerda que Daniel sí sabe interpretar sueños, no va a ser la primera vez, ya otras veces ha reinterpretado y se ha cumplido. Entonces usted ya lo sabe, incluso aquí lo dice él, cuando habla con Daniel, ¿verdad? Yo sé que en ti moran los dioses santos y que tú tienes la respuesta. Entonces Daniel le da la respuesta. Esto significa que Dios va a golpear tu soberbia, tu presunción. ¿Y cuál fue el último consejo que le dio Daniel? Reconoce tus pecados, humíllate delante de Dios para que no suceda. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Alguien puede leer solo el 28, por favor? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 4:28. Sí. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y 29. Y al cabo de 12 meses, Hasta ahí. ¿Cuánto tiempo pasó? un año. Un año. Un año en el que el rey había recibido esta revelación. ¿No le parece que un año es suficiente para humillarse y hacer ajustes para que no le pase lo que le dijeron que iba a pasar? ¿Usted haría eso? Yo sí. Ya le dijeron, ¿verdad? No le dijeron cuándo, no le dijo dentro de un año para que usted diga, todavía tengo 12 meses para exaltarme más o lograr más cosas. No. El Señor le dijo, viene humillación, porque tú estás exaltándote a ti mismo. Hermano, cuidado con el orgullo y la soberbia. Son tan fuertes en la vida del ser humano que obviamente le cuesta trabajo aceptar que es soberbio. Yo puedo preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son soberbios? Levanten su mano. Bueno, los soberbios verdaderos la levantaron y los otros son los que no quieren aceptar que son soberbios. Todos tenemos algo de soberbia. Todos tenemos algo de soberbia. Y mire, hermano, yo estoy hablando, y bueno, no los conozco a todos, pero creo que estoy hablando de un grupo de personas en las que mora el Dios Santísimo. Amén. En las que Cristo, el Rey poderoso y humilde, vive controlando su vida. ¿Cómo podemos levantar nuestras manos reconociendo que somos soberbios cuando el Señor nos ha estado advirtiendo desde no sé cuántos años tenga usted escuchando acerca de la humildad? No sé cuántos años tenga como cristiano y si desde el principio usted supo que una de las cualidades es que usted debería ser humilde y manso como Jesús, y usted sigue en orgullo y soberbia, jactándose de las cosas que usted obtiene, el trabajo que usted tiene, la familia hermosa, el carro, el dinero que ingresa en su cuenta o en su cartera. No sé si usted se ufana de sus cualidades, de su belleza, de su hermosura, de cómo la gente lo sigue, de cómo la gente hace lo que usted quiere. No sé de cuántas cosas usted y yo podamos estarnos sintiendo orgullosos. Pero la verdad, hermano, es que si hay, aunque sea un pequeño brote de soberbia o de orgullo en nuestras vidas, debemos vivir con una vigilancia tremenda, cosa que yo no veo que Nabucodonosor practicó. Todo un año después de que se le advirtió, él siguió viviendo como si nada. No solo eso, vamos a completar la primera parte hasta ver. Nada más, Sí, quiero hacer esa observación. También no le dijo que se le iba a quitar eso, le iba a prolongar, o sea, si hacía eso, iba a prolongar su tranquilidad, pero no le dijo que se iba, o sea, que no iba a venir ese juicio sobre él o esa etapa sobre él, sino si hacía eso, iba a prolongar su tranquilidad, pero ya venía, porque Dios conoce el futuro. Claro, de todo. pero la advertencia no fue como para que hiciera algo Nabucodonosor. Sí. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, tú eres soberbio, a lo mejor lo he oído desde la predicación y hasta se ha enojado con el pastor y dijo, este ya me está aventando piedras, ¿verdad?
pero a lo mejor nadie se lo ha dicho así directo, pero Dios se lo ha mandado decir seguramente a través de una u otra forma. Bueno, Y nos resistimos a eso. lo podemos ver en Jonás, en Nínive, que él predicó y el rey hizo algo. En Nínive, a la gente le dijo que hiciera algo, pues, para que no. Claro, aquí tenemos un rey que sí se humilló, ¿no? La condición aquí, hermano, es que si usted y yo continuamos viviendo nuestra vida cotidiana, siendo hijos de Dios, como creyentes, y seguimos viviendo sin prestar atención a una advertencia que se nos repite una y otra vez a lo largo de nuestra relación con Dios, sobre nuestra soberbia y sobre la humildad, si nosotros no estamos atendiendo y ajustando nuestras vidas para que podamos realmente vivir en humildad, tarde o temprano va a venir lo que vamos a ver enseguida. Porque Dios no permite que el soberbio permanezca. A lo largo de la Biblia, hermano, una de las frases, y no siempre igual, pero una que se repite desde Antiguo hasta Nuevo Testamento es esa: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al que se enaltece, Dios lo va a humillar, y al que se humilla, Dios lo va a enaltecer. Antiguo y Nuevo Testamento repite frecuentemente eso. Ahora, yo creo que a los cristianos en nuestras iglesias constantemente se nos habla de eso. No es el Señor el que está haciéndonos un llamado, una advertencia a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Porque una de las cosas que Él dijo así claramente es: si yo lo hice, si yo manifesté humildad y mansedumbre, y lo hice, porque no solo lo dije, ustedes también tienen que hacerlo, y sobre todo entre ustedes. Ese es un mandamiento que no estamos cumpliendo. Inclusive, hermano, podemos decir que somos soberbios cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la llevamos a cabo, o nos entra por uno y nos sale por el otro, o pensamos no, o la acoplamos a nuestra forma de vivir. Eso es una especie de soberbia también, ¿verdad? Porque no aceptamos la palabra de Dios, no aceptamos como algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, y nosotros la acomodamos a nuestra manera de vivir. O sea, nosotros manifestamos nuestra soberbia, nuestra manera de vestir, nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, inclusive, hermano. ¿Cómo nos relacionamos con las personas? Todo eso manifiesta. Y bueno, yo, hermanos, en lo personal, yo puedo ver, por ejemplo, cada vez que hago algún llamado, que no los hago siempre para que la gente venga, cuando lo hago los cristianos, creo que siempre es un grupo pequeño con respecto al general. No es soberbia, y no contra mí, no es soberbia a lo que Dios nos está desafiando a hacer. Incluso en detalles tan pequeños como háganse para adelante y usted no se mueve, no es soberbia. Cuando usted viene a una reunión social, ¿verdad? Y usted ya se sienta y luego ve a otras personas paradas y usted voltea y las ve, pero usted sigue comiendo, no es soberbia. Cuando estamos haciendo convocatorias, que ocupamos de servidores, que ocupamos quien apoye con algo de la comida para los jóvenes, por ejemplo, o quien puede invitar al que viene a predicar a su casa a comer, y usted no lo hace, no es soberbia. De pronto nuestros corazones y nuestro estilo de vida está lleno de soberbia que no identificamos. Yo no me creo mucho, yo no soy una persona soberbia, pero hay personas, hermanos, de muy escasos recursos económicos, muy soberbias. Hay personas con poca capacitación intelectual, muy soberbias. Esto no es exclusivo de los ricos y de los que han estudiado profesiones y carreras que los hagan sentir demasiado. La soberbia es un problema que todos enfrentamos, y desgraciadamente al que no le estamos prestando cuidado, porque incluso nos damos cuenta de la soberbia y en lugar de hacer algo inmediatamente nos afirmamos en la soberbia. Por ejemplo, la relación de pareja, ¿no? Cuando hay un momento donde los esposos no estamos coincidiendo en algo y uno levanta la voz, ¿qué hace el otro? Se pone el grupo. Miren, vamos a ver, ¿qué opciones, no? Yo me pongo el tú por tú, soberbia. Me quedo callado y ya no hablo, soberbia. ¿Qué es entonces lo que debería hacer en el momento donde uno ya levantó la voz? Si hay uno humilde entre los dos, ¿no sería abrazar a la persona y decirle te amo con todo mi corazón? Reconocer, pues, el error que yo cometí. Antes de eso pienso yo, porque a lo mejor yo no soy el equivocado. Yo quiero creer que a lo mejor yo tengo razón, pero ni siquiera eso me da derecho a mí
a portarme soberbio en mi relación de pareja. Ni siquiera eso, hermanos. Porque la humildad implica que yo sé quién soy. Yo no soy el que me equivoqué, pero aún así, él o ella, que es mi esposa, es la que está poniéndose en una posición que yo creo que está mal, entonces yo voy a servirla. ¿Cómo yo la voy a abrazar? Yo creo que la humildad se refleja justamente en esos momentos donde el orgullo quiere brotar, donde la altivez o la soberbia quieren tomar su lugar en mis actitudes. Porque a lo mejor es muy fácil que yo llegue aquí, ¿verdad? Y llegue temprano, les ayude a acomodar las sillas y que le limpie el carro al pastor. Yo lo limpié en la mañana, no estoy tirando piedras. Le limpia el carro al pastor. A lo mejor decimos que humilde es ese hermano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en las relaciones? Porque esa es la parte donde Jesús aplicó la humildad en las relaciones, no solo con sus discípulos, sino con la gente. Y es donde nosotros sí podemos decir, no, yo soy humilde porque yo sí me muevo de mi lugar, si me dicen, yo sí recojo los platos en mi casa, le ayudo a mi esposa a lavar los trastes, pero ¿qué pasa en el momento de la relación? Hermanos, yo no sé si Nabucodonosor no fue consciente, pero él no hizo caso a esta advertencia. Cuidado con la soberbia y el orgullo. Y hermano, es una advertencia para usted y para mí. Cuidado con el orgullo y la soberbia en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en su comunidad o colonia. Cuidado con la soberbia. Yo considero, hermano, que cuando usted pasa por la calle para irse a casa o sale de su casa y hay vecinos, usted no los saluda, no hay un toque de soberbia. Es que no saludan, entonces sí hay soberbia, porque estoy esperando que ellos hagan algo por mí, por lo menos que me contesten el saludo. Y es donde usted y yo necesitamos ejercitar la humildad. Ahorita vamos a verlo, porque la humildad se ejercita. Sí, hermano, yo estoy seguro que si en esos 12 meses es cierto, pero hoy después Dios hizo lo que le había mandado, pero estoy casi seguro que si él hubiera cambiado y él se hubiera sentido, se hubiera humillado ante Dios, se hubiera puesto, estoy seguro que el Señor lo hubiera tocado. Definitivamente sí, pero como dice el hermano Rafael, Dios ya sabía que iba a suceder, que eso lo dijo como un hecho. Pero si él se hubiera arrepentido, hubiera hecho caso a lo que le dijo Daniel, confiesa tus pecados, ¿cómo le dice? Hiciera misericordia. Si él hubiera hecho caso, claro que no hubiera sucedido. Es como si hubiéramos pensado, hermanos, que por él hubiera aceptado al Señor Jesucristo, como decías, ¿qué hubiera ocurrido? Así es. O sea, ¿qué hubiera pasado con nosotros? O sea, son situaciones que Dios sabe en la realidad en la cual Él la vida conoce y está viendo todo eso. Completamente. Pero obviamente, hermanos, sí son advertencias que se hacen para que la persona reaccione. Hermanos, estamos reaccionando a los llamados que Dios nos está haciendo. Como iglesia, Emmanuel, estamos respondiendo para ajustar nuestras vidas a un estilo de vida que realmente influye en un mundo que ha influido demasiado en nosotros. A lo largo de estas ya casi 4 lecciones, llevamos 4 o 5 lecciones, usted ya entendió que está aquí para influir y ya está haciendo cambios, porque si usted solamente viene y oye y luego se va como si nada, es otro ejemplo de soberbia. Sí, ya lo sé, o sí, ya lo escuché, estuvo bien, estuvo bien. Pero si yo no reacciono y ajusto, es decir, no estoy aceptando que debo hacer algo, cuidado, porque llegamos al punto número 2, hermano. Mire, yo le puse ahí, humíllese a tiempo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Vamos a ver lo que dice ahí Daniel, vamos a ver en el mismo capítulo 4, versos del 31 al 33. Si usted lo tiene, por favor, le pido que lo leamos juntos. Dice así: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres se arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres
mencionaba al principio, algo que Dios ha ido repitiendo a lo largo de la historia bíblica, es algo que es realmente importante y a lo que debemos prestar atención. En la Biblia encontramos un montón de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por esta etapa de soberbia y que no quisieron hacer un ajuste y que Dios los derribó. En la historia de la humanidad, usted seguramente tiene muchas historias que ha leído, que ha sabido, hombres y mujeres a nivel mundial que han tenido una influencia bien fuerte y que de pronto se han inflado y cómo Dios los ha derribado. Esto es una ley que se cumple de manera continua. ¿Por qué? Porque tenemos que ver no solamente la ley que digo yo como una ley, no el soberbio va a ser humillado, sino el por qué. Dios es el que tiene control de todas las cosas, se lo está diciendo aquí mismo Nabucodonosor en su testimonio. El Dios Altísimo, el que tiene dominio sobre los hombres, sobre todo, no solo sobre los cristianos. Ese Dios va a poner un alto y entonces va a humillar a la persona, y es como lo ha estado haciendo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios hay una resistencia ante el soberbio. O sea, Él no dice, lo dejo pasar. No, porque la soberbia específicamente es algo que Él resiste, que a Él no le agrada, y Él determinó a los que lo vivan, a los que tengan eso en el corazón, yo los voy a humillar. Entonces tenemos que regresar a Dios, no solamente a la persona, sino a por qué Dios lo hace. Hermano, esto significa entonces que si usted y yo no respondemos con humildad en este momento, va a llegar tarde o temprano el momento donde Dios nos va a derribar. Si no es que usted ya lo ha vivido ya, no es que ya lo ha vivido en algunas ocasiones, pero a veces una lección, una segunda lección, una tercera lección no es suficiente y volvemos a dejar que la soberbia, el orgullo nos tomen, y entonces tarde o temprano nuevamente vamos a caer. Yo no sé si usted en este momento está en esa etapa de soberbia, que cree que todo lo puede, y en todos los aspectos, en su trabajo, en su familia, en la iglesia. Si usted está sintiendo que usted es mejor que los demás, si usted no responde a la advertencia del Señor, entonces si usted no se humilla a tiempo cuando el Señor le está hablando, entonces espere la manifestación de Dios en su vida para humillarlo. El apóstol Pedro, Santiago también, nos dice, Santiago es el que dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. El apóstol Pedro, hermanos, hablando a la iglesia, le dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, después que hayan padecido un poco de tiempo, porque aquí tenemos que incluir que dentro de la actitud humilde hay un costo que pagar, ¿o no es cierto? Si usted se humilla delante de las personas, obviamente lo hace bajo la poderosa mano de Dios, pero su actitud humilde es vista por los hombres, entonces usted va a recibir abusos, burlas y otras cosas. Pero eso es donde usted tiene que, en ese conflicto que va a librar sobre qué es realmente lo que quiero, quedar bien aquí, bien parado ante los demás, o ahorita dejo que yo sea juzgado como el peor y espero en lo que Dios prometió. Porque lo que Él promete es que si usted se humilla, Él lo va a levantar. ¿Ha probado eso? ¿Ha probado humillarse, soportar burlas, quejas, difamaciones, humillado, y luego ver cómo Dios, sin que usted haya hecho nada, lo levanta y lo pone donde debe estar? Es promesa de Dios. Hermanos, este pasaje de Pedro, primera de Pedro capítulo 5, yo siempre lo utilizo cuando hablo con matrimonios con problemas. El primer paso para que Dios resuelva un matrimonio que está a punto de ser destruido es que alguno de los dos, al menos uno de los dos, pueda confiar en esto. Me voy a humillar ahorita, voy a soportar con la actitud correcta y el Señor me va a levantar. Y cuando ha sucedido, cuando la persona lo hace, el matrimonio es restaurado, porque Dios no ha faltado a ninguna de sus promesas. Lo que vamos a estudiar la serie anterior. El Señor cumple, pero ¿cuál es la entrada para que usted pueda ser colocado donde debe ser? Es la humildad. Es la humildad costosa en la que usted va a tener que soportar, va a tener que morderse la lengua o los labios para no responder, va a tener que contener sus manos para no responder la agresión, va a tener que callarse su yo que desde adentro le va a estar gritando, ¿cómo puedes permitir que tu dignidad sea pisoteada? Pero usted no
está haciendo porque se siente menos, sino porque está confiando en el que le dice humíllate. Y es bajo mi poderosa mano. Yo no sé si usted esta imagen le muestra protección. Humíllate bajo mi poderosa mano. Incluso dice en 1 de Pedro el siguiente versículo: échame toda la ansiedad que traigas, yo tengo cuidado de ti. Porque obviamente, hermanos, humillarnos produce ansiedad. Porque tengo que estar aguantando que digan, ya ves, tú eres el que se equivocó, ya ves, tú eres el que está cediendo. Y eso, hermano, realmente provoca, ¿no? Pero dice el Señor, échame esas ansiedades sobre mí, yo tengo cuidado de ti. Yo creo, hermano, que este es un buen momento para que nos humillemos delante de Dios. Porque quiero creer que ninguno ha sido todavía derribado por Dios de la cumbre en la que se ha subido uno personalmente. Pero si no lo hacemos pronto, lo más seguro es que sea Dios mismo el que nos haga lo mismo que a Nabucodonosor. Él nos va a derribar. Hay un texto que dice, Dios da gracia a los humildes, mas al altivo mira de lejos. Así es, creo que está en un proverbio. Y eso, hermanos, es una realidad. Es una realidad. Dice, entre las cosas que Dios aborrece están los ojos altivos. Es algo que realmente, hermanos, ya sabemos que con respecto a salvación y condenación todos los pecados son iguales. Pero hay algunos con los que Dios actúa de una manera bien específica, porque así lo dice en la palabra, porque es algo que Él no le gusta que lo estemos practicando sus criaturas. Ahora imagínense cuando hablamos de hijos de Dios, que también nosotros participemos de eso. Hermano, entonces podemos, o sea, estoy entendiendo que podemos entender, bueno, para la redundancia, de que todo pecado es soberbia contra Dios. Incluye, definitivamente, porque ya hay un momento, incluso pensar, no está viendo nadie, es soberbia, porque Dios lo está viendo, ¿no? Entonces la soberbia, hermanos, es algo que nos induce a hacer un montón de cosas pecaminosas, por lo tanto entendemos por qué es de las cosas que Dios tiene bien reprobadas. Y no dará por inocente al soberbio. Así es. Todo el soberbio será humillado. Por eso digo, es como una ley. Sin embargo, todo el que se humilla, hermano, ¿oyó? Todo el que se humilla va a ser levantado, enaltecido por el Señor. Y es lo que nos enseña la última los humildes. Veamos los últimos versos del estudio, versos 34 y 35, por favor. Leamos juntos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjense lo que reconoció. Aquí me llama la atención, y si ustedes tuvieron la lección, me parece que el libro de Alumno también hace esta referencia. Nabucodonosor, cuando Daniel interpretó el sueño del capítulo 2, él dijo, el Dios de Daniel, ¿se acuerdan? Es el que escucha, el que revela los misterios. Cuando salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, dijo Nabucodonosor, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego los ha librado. Pero aquí ya dice, el Dios Altísimo es el Dios. Ya es su convicción personal. Inclusive, hermano, al inicio cuando leímos la lección dice Daniel, que también el nombre de mi Dios, Belsasar, porque el nombre del Dios de los babilonios era Bel. Entonces, Belsasar, el nombre de Dios antes del sueño, antes de esta confesión. Sí. Y entonces después ya dice el Dios Altísimo, ya hablando de su propia experiencia con el Dios que lo humilló. Ahora, yo quiero pensar, hermano, que aquí podemos sacar algo bueno. Vamos a pensar que usted no decide humillarse, ¿verdad? Usted no toma este tercer punto. Yo no voy a ser humilde. Obviamente no lo va a decir de esa manera, pero simplemente sale y no hace nada, que es lo mismo, ¿no? Lo bueno es que cuando Dios lo humille, va a tener una segunda oportunidad. Pero yo digo, ¿para qué pasar por la humillación en la que Dios me tumbe? Hace muchos años, cuando estaba pastoreando en La Paz, había un hermano de la iglesia.
realmente nunca se quiso comprometer porque tenía mucho trabajo todo el tiempo. Y entonces, después de muchas exhortaciones y motivaciones, y hermano, no, es que Dios ya me conoce y sabe que yo tengo otras prioridades, así decía. Y de repente le diagnosticaron un cáncer. Y obviamente, por cuestión del cáncer y gastos que tuvo que hacer, perdió el dinero, perdió el trabajo, hasta su esposa lo dejó. Y entonces llegó un día a la iglesia con una guitarra y dijo, hermano, estaba muy delgado, muy flaco, el cáncer se lo estaba comiendo. Me dice, hermano, me siento mal, ya perdí todo y ya no me queda esta guitarra y necesito dinero, así que vengo a ver si la iglesia me la quiere comprar. Y entonces ahí tuve otra oportunidad, yo pude compartirle al Señor, lloró, se arrepintió, le pidió perdón al Señor y miren que el Señor le quitó el cáncer. Y empezó a levantarse y empezó a mejorar y empezó a conseguir otro trabajo, pero ¿qué cree que pasó? Volvió a repetir la misma historia. Se alejó, se había reconciliado con la esposa y finalmente él abandonó a la esposa cuando volvió a recuperar todo lo que había perdido. Al final el cáncer regresó y murió. Yo digo, tuvo una segunda oportunidad y la desaprovechó. Lo que no sé, hermano, aunque hablamos de un Dios de miles de oportunidades, es que algún día va a venir la última. Algún día va a llegar la última oportunidad. Primero, ¿por qué pasar por la humillación en la que es Dios el que me derriba? Y segundo, si ya pasé por ella, si ya lo hizo una vez, ¿por qué vuelvo a cometer los mismos errores? Abuso de la gracia de Dios, ignoro que su misericordia me guía al arrepentimiento y la tengo en poco. O realmente lo que mi alma necesita es tener ese orgullo y ese poder, no importa que me dure poquito y luego me tumbe al cabo, al rato lo recupero. No sé cuál es su pensamiento. Pero sabe, hermano, que el orgullo y la altivez es la verdadera razón por la que hay divorcios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, desde el principio no se diseñó el divorcio de parte de Dios, pero Moisés permitió la carta de divorcio? ¿Se acuerdan por qué? Por la dureza de su corazón. Por eso, todos los divorcios, si alguno de ellos se diera a la humildad, muchas más probabilidades de que Dios resuelva y rescate ese matrimonio. Problemas, hermanos, también, los problemas que tenemos con el orgullo del poder económico y social y de la popularidad, son provocados por la soberbia, la vanagloria de la vida. Son de las cosas que dice el Señor, quieres ser reconocido, quieres ser admirado, quieres que todo el mundo te quiera. Tiene que ver con la soberbia y el Señor dice, no lo hagas. Hermanos, si usted es un hijo de Dios, si Cristo habita en su vida, entonces Él espera que usted lo deje a Él vivir la humildad que vivió cuando caminó en la tierra. Y hay un propósito. Usted tal vez diga, pero ¿por qué? ¿Por qué no mejor nos exalta y ya? Porque Él quiere que usted y yo influyamos en nuestro mundo. Ese es el porqué. Que desde el punto donde estamos, en humildad económica o en bajo recurso económico, con poca preparación intelectual, con poca influencia social, hermano, pero desde donde yo estoy, el Señor quiere que mi humildad impacte a la gente que me rodea. Y hoy en día, hermano, conocer a una persona humilde es impactante, porque casi nadie se guía continuamente por la humildad. Usted estudió la lección, es una de las preguntas iniciales. ¿Conoce usted a alguien que considere realmente una persona humilde? Y si tenemos que ponernos a pensar así, ¿a quién? ¿Qué significa? Casi no hay. Casi no hay. Gente que soporte cosas así, en el matrimonio, en el trabajo, que esté soportando y que su actitud siempre sea de servicio a los demás. Usted y yo debemos ser así. Usted y yo debemos ser así. Decidamos hoy por la humildad. Se ejercita la humildad. ¿Cómo es? ¿Qué significa que se ejercite? ¿Usted alguna vez ha intentado comenzar a hacer ejercicio, correr, o levantar pesas, o ir al gimnasio? Las primeras veces no puede mucho, ¿verdad que no? Voy a correr 3 kilómetros y a los 100 metros. Pero si usted dice, ya no voy a correr los 3 kilómetros porque no puede ni 100, entonces nunca lo va a lograr. Pero usted sigue corriendo los 100 metros, luego ya son 120. ¿Qué significa esto? Cuando usted diga, yo quiero ser humilde, voy a ejercitar la humildad. Tal vez, hermano, usted fracase en las primeras ocasiones, pero si usted se rinde y no sigue intentándolo, nunca llegará a ser una persona humilde. Usted tiene que ejercitar
ejercitar la humildad en su vida, humillándose a sí mismo bajo la poderosa mano de Dios, ante quienes lo acusan, ante quienes le gritan, ante quienes lo difaman, ante quienes abusan de usted. Y recuerde, el Señor no dice que seamos dejados, podemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, nuevamente en la humildad, porque la humildad, recuerde, no es tener baja autoestima o ser el apocado o el dejado. El humilde es el que sabe quién es y a pesar de ello considera a los demás como superiores y los sirve, sin importar que ellos lo estén atacando o sean sus enemigos. Esa es la humildad y usted y yo podemos hacerlo, porque en el matrimonio de pronto el cónyuge es el enemigo. Pues entonces yo me humillo ante él y lo sigo sirviendo, aunque sé quién soy. Si es en el trabajo o es mi jefe, entonces lo mismo. Si es en la iglesia con el hermano que le gusta pisotearme, lo mismo. No me siento menos que él, solo decido, lo voy a considerar superior y lo voy a servir. Y hermanos, esos corazones son golpeados por la humildad de las personas. La humildad sí golpea el corazón de los demás. Aunque al inicio usted diga, en cuenta se da, tranquilo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando usted quiera, cuando fuere tiempo, dice. Después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los afirme, fortalezca, restablezca y establezca. Y es que es tan curioso, hermanos, disculpe que lo interrumpa, que cuando uno dice, no, pues lo dejo en las manos de Dios, y si Dios luego responde, o sea, nos exalta, pues tiene que se le quite lo malvado. Y no, es hasta que ya se le quita a uno todo del corazón, entonces ya. Porque la humildad no es para resolverle problemas de afuera de usted, hermano. La humildad es para que usted represente a Dios, para influir en nuestro mundo. Hermana Marta. Hermano, yo he escuchado mucho esta palabra de humildad en las personas pobres, en las personas que no tienen. Y la humildad no es sinónimo de pobreza, porque hay muchos pobres muy orgullosos y soberbios, y hay muchos ricos muy humildes. Así es, lo comentamos al principio, por eso ojalá, hermano, por lo menos se lleve la definición correcta de humildad y diga yo quiero serlo. Recuerde, tiene que ver con saber quién soy, valorarme quién soy, pero aún así considerar a los demás como si fueran superiores al grado de poder servirnos. Esa es la humildad y es la que Jesús reflejó y la que espera que usted y yo reflejemos. Hermanos, el próximo domingo vamos a pasar a cantar, así que en la clase del próximo domingo vamos a cantar unas 3 veces nuestro canto que estamos aprendiendo, porque el domingo próximo en la clausura que nos toca participar vamos a cantar es a mí, Señor. ¿A quién le habló Dios ahora sobre la humildad? A mí. A mí se volteó y dijo, no vino el hermano aquí, era para él. No, ¿para quién era el mensaje de hoy? Bienvenidos, hermanos. Los hermanos Pastor en Tijuana, qué gusto tenerle hoy entre nosotros, hermano. Bienvenido su esposa también. ¿Tenemos un joven ahí? Bienvenido también, qué bueno que estás en nuestra clase este día. También a nuestra hermana, recuérdame su nombre, hermano. Bienvenida, hermana Nelly, qué bueno que está con nosotros en la clase. Conmigo ya pasó otra dama. Marta, bienvenida. Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros hoy. Gusto de verla de nuevo. ¿Alguien más nos visita? También veo que una pareja ya nos ha visitado otras veces, ¿verdad? Qué gusto verlos otra vez aquí con nosotros. Bienvenidos. Todos son bienvenidos, hermanos. Vamos a orar y pasamos a la clausura, por favor. Padre, te agradecemos que una vez más nos hayas dado este mensaje tan claro, tan importante para tu pueblo, para tus hijos y para el mundo que necesita verte en nuestras vidas. En verdad mi oración, Señor, es que esta palabra no vuelva vacía, que aún los que nos consideramos no muy orgullosos o soberbios, podamos ver esos destellos que todos tenemos y trabajemos sobre ellos. Que atendamos la advertencia y que no pasemos por lo que pasó Nabucodonosor. Que podamos hacerlo antes de que las consecuencias o de que tú decidas terminar con nuestra soberbia llegue a golpearnos de una manera tan dura. Bendice nuestras vidas, bendice a esta iglesia y concédenos llegar a ser una iglesia que refleje humildad en sus relaciones y en su vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.